dinámica del dron, software de estación terrena y aplicaciones en la industria. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Antero Castro Nieto, quien es magíster en Ingeniería de la Información y Comunicación y en aplicaciones en tecnología espacial. Actualmente está laborando como investigador especializado en Nictel Unic con más de 5 años de experiencia en proyectos satelitales y de teledetección usando cámaras multiespectrales, hiperespectrales y UAPs. Cuenta con el diplomado en gestión de proyectos y es formulador de proyectos de teledetección y de agricultura de precisión. Cuenta con experiencia en procesamiento y calibración de imágenes multiespectrales. Estimado público, antes de darle pase al ingeniero Antero Castro Nieto, quiero indicar que 10 minutos antes de culminar, se procederá a realizar la ronda de preguntas. Luego de haber dado esta breve presentación, le damos pase al ingeniero Antero Castro Nieto para que inicie esta videoconferencia. Adelante, ingeniero. Bien, muchas gracias, Leo. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿se puede ver? ¿No hay problemas? Leo. Ok, buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que hoy en día está en su auge, que son los drones. Vamos a hablar brevemente porque tenemos una hora. Vamos a tratar de resumir los puntos más importantes, como sus aplicaciones, el desarrollo que ha tenido esto desde el inicio y también el funcionamiento que tiene un dron, ¿no? Funcionamiento básico al menos. Ok, para empezar, habría que definir primero qué es un dron. Es el término que todo el mundo usa, ¿no? Para referirse a estos vehículos pequeños. El dron, según la Real Academia de la Ciencia, tiene esta definición corta, simplemente una aeronave no tripulada, pero ciertamente algunos lo pueden interpretar dependiendo del lugar, de alguna manera más específica, ¿no? Pero por lo general simplemente nosotros lo denominamos como una aeronave no tripulada. Ahora, el UAV, que también tal vez han escuchado ese término, simplemente significa vehículo aéreo no tripulado, ¿no? Su traducción en inglés, ¿no? Las siglas en inglés. Pero más está ligado ese término al ámbito militar. Okay, originalmente ese término se acuñó para los aviones militares que se empezaron a usar para las batallas, para las guerras, ¿no? Okay, entonces este vehículo puede ser controlado remotamente por una persona, ¿no? A distancia, o inclusive puede ser pilotado también desde un hangar, ¿no? De una estación muy lejana, controlado por computadoras y por muchas personas. Ahora, entramos al término RPA, que tal vez no es tan conocido, pero en la legislación peruana ya está incluido ese término, específicamente para los drones, ¿no? Si uno se va a la legislación peruana hoy en día, no va a encontrar el término drone, no va a encontrar el término UAV, va a encontrar el término RPA, que significa una aeronave pilotada remotamente o pilotada a distancia, ¿no? Como yo pongo aquí en la diapositiva, según la ley 3740, lo define como una aeronave pilotada por un piloto remoto, que monitorea la aeronave en todo momento, ¿no? Y ese piloto tiene la responsabilidad también de todo lo que suceda con el dron, ¿no? Esto se hace por el hecho de que se quiere especificar, poner, digamos, énfasis en que el dron en todo momento tiene que ser manejado por una persona, es decir, una persona tiene que ser responsable, ¿no? De esa manera, por ejemplo, se distingue con los UAV de que no puede, este RPA no puede ser pilotada desde un hangar o desde un centro de monitoreo. Específicamente tiene que ser manipulado por una persona. Ok, entonces, RPA es el término que se usa hoy en día en la ley peruana y cuando, bueno, cuando se hable de licencias o de registros del dron, se va a tener que hablar de registro de RPA, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar un poco brevemente de la historia de los UAV en general, de cómo apareció desde el inicio. Originalmente, bueno, se utilizó en la guerra, en este caso en 1849. Se empezó a lanzar globos aerostáticos con bombas, en este caso de Austria a Venecia, y bueno, ayudó algo en esa batalla, ¿no? Según la historia.
Luego, en 1915, los británicos igual usaron los UAV para generar mapas en este caso, ¿no? Ya no para misiles, sino para generar mapas de las trincheras alemanas y para ganar la batalla, ¿no? Ya en 1916, ya Estados Unidos empezó a crear su primer avión no tripulado. ¿Ok? Luego, en 1930, Estados Unidos empezó ya a experimentar con vehículos controlados por radio, ¿no? Con control remoto en la mano, ¿no? Durante la década de 1930, construyendo el modelo Curtiss N2C. Bueno, acá le pongo una foto del museo, lo que está en el museo. En 1941, Estados Unidos eh, construyó su aeronave controlada remotamente, denominada Radioplane o Q-2, y fue el primer dron que fue producido a gran escala. Luego ya Israel también empezó a meterse en esta industria, con el Mastiff UAV y el IA Scout, que también son vehículos, en este caso, de inspección, ¿no? Es decir, tendrían que tener una cámara. Luego ya en 1982, Israel siguió con sus proyectos y empezó ya a usarlo de otras maneras, para bloqueos electrónicos, reconocimiento en tiempo real, y bueno, se demostró, digamos, su eficiencia en las batallas, ¿no? En la guerra en este caso, porque ellos lanzaron los ataques a los sirios en ese año, en 1982, y ellos perdieron lo mínimo, a diferencia de los sirios, que perdieron mucho, ¿no? Gracias al uso de estos UAV. Y ya en la década de los 90 se empezaron a hacer lo que se denomina MAP o microvehículos aéreos, ¿no? Cada vez empezó a ser más pequeños los componentes. Y bueno, si ya vamos al año 2014, es muy conocido que Amazon ya empieza a proponer sus drones para el envío de paquetes por delivery, ¿no? Y bueno, hasta que llegamos a nuestra época, ¿no? La última década. Acá yo les he puesto una de las tres compañías más conocidas de drones hoy en día, ¿no? Probablemente hayan escuchado de la compañía Parrot, que es una compañía francesa, ¿ok? Que empezó sus operaciones en el año 2010. En el 2010 lanzó su primer modelo. Luego también tenemos al DJI, que dicho sea de paso es el más conocido hoy en día, ¿no? ¿Quién no conoce esos drones blanquitos que salen en la televisión, ¿no? Esos drones son de la marca DJI y lanzó su primer modelo, el Phantom 1, en el 2013, ¿no? Este modelo tenía, en este caso, una cámara montada en el dron, ¿no? Una cámara GoPro, GoPro 3. Y también en la empresa, dicho sea de paso, el DJI es una empresa china. Es una empresa china, y por eso es que también ha logrado mantenerse en el mercado, porque los precios son muy baratos, ¿no? Comparado con otras marcas, tal vez. Y también tenemos la empresa americana 3DR o 3D Robotics, que en este caso yo le estoy poniendo aquí su primer modelo, que fue el modelo Iris Plus. Este modelo es el primer modelo integrado, listo para volar, que sacó esta compañía, ¿no? Que también llevaba una cámara GoPro, ¿no? Dicho sea de paso, 3DR o 3D Robotics, personalmente es una de las marcas que yo empecé a usar en el año 2012, cuando ni siquiera salía todavía el Iris Plus, ¿no? El Iris Plus o el Iris Más salió en 2013, como les digo. Pero en el 2012 ya tenían ellos algunos modelos no listos para volar, sino que tenían modelos como para aficionados, que tenías que construir, equilibrar bien los componentes dentro del cuerpo para que esté estabilizado, y tenías que configurar también los modos de vuelo. Es decir, tenías que hacer cierto trabajo antes de poder volarlo, ¿no? Y ya, como les digo, en el 2013 ellos lanzaron su primer modelo, el Iris Plus, ¿no? Y lo bueno de esto, vamos a ver también más adelante, que esta compañía empezó con un hardware abierto y también el software abierto, es decir, sus componentes, es decir, el esquemático del cerebro de este dron está en internet, lo puedes bajar, lo puedes modificar si deseas, y también el programa, ¿no? Todo el código del cerebro de este dron. Esa es la gran diferencia con las otras dos compañías, ¿no?
Parrot y DJI, ellos no tienen esa característica. Y por eso también es muy útil el 3D Robotics, al menos para comenzar a usarlo, ¿no? Para empezar a ver esta tecnología. Y bueno, lo que tenemos hoy en día es esta compañía, cada una de estas compañías ha evolucionado, obviamente, siguen todavía en el mercado. Y por ejemplo, en el caso del Parrot, ha sacado un modelo ya integrado en el año 2010. En el año 2000, perdón, 2019. El DJI también ha sacado un modelo último. En este caso yo lo estoy poniendo un modelo que tiene una cámara multiespectral integrada, ¿no? Ellos tienen ese último modelo de 2019 tienen características que pueden usar este dron en cultivos para agricultura de precisión. Y 3D Robotics de hecho con la salida de DJI se estaba yendo a la quiebra, la verdad. Pero luego se fusionó con una empresa y empezó a construir otros modelos, ¿no? Y bueno, hoy en día, bueno, sacó en 2019 su modelo de 6 hélices, ¿ok? Y sigue vigente en el mercado hoy en día, ¿no? Bueno, sobre los tipos de drones, eh, existen diferentes clasificaciones, ¿no? Podemos clasificarlo de diferentes formas, pero en este caso yo lo voy a clasificar dependiendo de su estructura, ¿no? Yo lo estoy clasificando como drones de ala fija, drones multicópter y drones VTOL de ala fija. Okay, drones de ala fija son estos especies de avioncitos en ala delta o también avioncitos con alerones, ¿no? Que tal vez hayan visto ustedes en videos o personalmente. Los drones multicópter son estos drones que tienen la característica de que su impulso es vertical, ¿no? Por lo general tiene de 3 a más hélices, ¿no? Y el dron VTOL de ala fija. Este dron VTOL de ala fija se está volviendo muy comercial hoy en día. Este dron, como un híbrido de los dos anteriores, ¿no? Este dron tiene la capacidad de elevarse verticalmente, es decir, a la hora de empezar su recorrido, a la hora de despegar, puede despegar verticalmente y a la hora de avanzar, puede avanzar como avanza un dron de ala fija. ¿Okay? Es decir, su sustentación depende de la velocidad a la que está yendo, ¿no? Y cada una de esas tiene su, obviamente, ventajas, desventajas, y se usa en diferentes, dependiendo del trabajo que se requiera hacer, ¿no? Por ejemplo, la ventaja del dron de ala fija es que puede abarcar más territorio por el hecho de que tiene más tiempo de vuelo por lo general, ¿no? Dependiendo del modelo obviamente, pero por general se puede encontrar de muchas horas de vuelo este tipo de dron, ¿no? Se puede encontrar en el mercado que puede volar 1 hora, 2 horas. Eso es la principal característica, ¿no? Y también suele ser de bajo costo, porque su estructura suele ser de tecnopor, no, no suele ser muy caro, ¿no? Al menos, por ejemplo, en China, un dron básico, una estructura básica de tecnopor te puede costar 80 soles, por ejemplo, ¿no? Y puedes construir tu dron simplemente metiéndole un motor más, unos servos, el cerebro del dron y no gastas más de probablemente menos de 1000 soles, muy barato. Ok, y luego el dron multicópter, la ventaja de este dron es que justamente se puede elevar verticalmente, es decir, a la hora de despegar lo hace verticalmente y puede detenerse en un punto, ¿no? Obviamente un dron de ala fija no se puede detener, todo el tiempo tiene que estar avanzando y avanzando, si no obviamente se cae. Entonces el dron multicópter tiene la característica que puede estabilizarse en posición y en altura, ¿no? Es decir, estar quieto en un lugar. Y para eso, por ejemplo, eso se puede usar para supervisar antenas, línea de transmisión. Vamos a ver más adelante todos los usos que se le puede dar gracias a esta característica, ¿no? Entonces, esa característica contrasta mucho con el anterior, ¿no? No tiene esa característica anterior. Y el dron VTOL, por ser la fusión de los dos, tiene las dos características.
Es decir, como les menciono, puede despegar verticalmente y avanzar como un dron de la fija, ¿no? O sea, tal vez por eso ustedes podrían decir, entonces siempre mejor usamos un VTOL. Pero obviamente no es así, ¿no? Porque uno, que el VTOL también tiene sus desventajas. Por ejemplo, el VTOL siempre va a ser un dron relativamente más grande que un multicopter, dependiendo del modelo. Y el detalle está que cuando avanza, de todas maneras, hay algunas hélices que probablemente no lo va a usar durante ese trayecto, ¿no? Que solo lo usa a la hora de despegar o aterrizar. Entonces ahí tienes un peso extra y, sin uso que estás teniendo durante el recorrido, ¿no? Pero sí hay compañías, como le digo, que sí usan este tipo de drones, el VTOL. Como les digo, porque al no necesitar un espacio grande a la hora de despegar, ¿no? Porque despega verticalmente, puede despegar entonces desde cualquier lugar, ¿no? Por más angosto que sea. No necesitas una pista de aterrizaje como el dron de la fija, que suele necesitar por lo menos unos 20 metros de espacio para despegar y aterrizar, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja. Por ejemplo, el VTOL se suele usar mucho en minería para trasladar cargas de 5 kilos. Por ejemplo, te pueden hacer recorridos de 50 kilómetros, 100 kilómetros incluso, ¿no? Dependiendo del tamaño, la característica, ¿no? Por eso es que este VTOL les menciono que está siendo muy usado hoy en día en la industria, ¿no? En la minería al menos. Ok, el multicopter tiene la desventaja de que, bueno, suele durar poco tiempo, ¿no? A comparación de los otros dos tipos, ¿no? Por ejemplo, estos Phantom, estos que ven ustedes en la televisión probablemente, no duran más de media hora, ¿no? Tienes que estar cambiando de batería tal vez cada media hora, o te descargar por lo menos 3 baterías probablemente contigo para que puedas hacer un trabajo, ¿no? Durante el día. Esa es una de las desventajas, ¿no? Y la desventaja del dron de la fija, como les mencionaba, también para el VTOL, es que necesitarías, en el caso del dron de la fija, necesitarías sí un espacio de 20 metros, como una pista de aterrizaje, pues, ¿no? Para despegar y para aterrizar, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene su ventaja y desventaja. No es que siempre voy a usar uno u otro, sino que depende, ¿no? Siempre de la aplicación en la que te encuentres, ¿no? Ok, entonces vamos a ver los componentes básicos de un dron. Eh, Probablemente ustedes sepan de algunos tipos de motores, pero específicamente los drones utilizan un motor eh, que está siendo muy usado en el mercado últimamente, que son los motores sin escobillas o los motores brushless. Ok, acá yo les pongo una figura de un motor brushless, como es externamente, ¿no? Tiene acá, ustedes ven 3 cablecitos que salen del motor, ¿no? En el lado izquierdo. Estos motores, si ustedes ven en la derecha, el diagrama interno, el rotor no tiene contacto, ¿no? Con la parte externa, con las bobinas en este caso. Al no tener contacto el rotor con las bobinas, entonces no existe pérdida de calor, o al menos una pérdida de calor mínima, en diferencia de un motor DC, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso lo hace muy eficiente. Eso hace que la batería, obviamente, del dron te dure más, ¿no? Y gracias a eso también es que se ha podido desarrollar la industria de estos drones o UAVs pequeños hoy en día, ¿ok? Entonces, eh, como ustedes ven aquí, digamos acá yo he puesto solamente 3 polos, ¿no? 3 bobinas, digamos acá, en esta estructura de la derecha. El funcionamiento básicamente es que las bobinas se turnan para estar energizadas, ¿no? Por ejemplo, con esta bobina se energizan, genera un campo, en ese sentido un campo magnético, y el campo magnético, en este caso, direcciona al imán. El imán básicamente es el rotor, ¿no? El rotor está hecho de imán. Entonces, el rotor gira gracias a que se tiene que alinear con el campo magnético que genera estas bobinas, ¿no? Y luego, para que se siga moviendo, estas bobinas, una de ellas al menos tiene que detenerse, es decir, estar ya no energizada, y otra bobina se energiza, de tal manera que el campo magnético ahora está en otra dirección,
y nuevamente el imán se tiene que alinear con ese campo magnético. Y esto tiene que estar sincronizado, ¿no? Es decir, este apaga y prende de cada una de las bobinas tiene que estar sincronizado para que obviamente el rotor gire lo más finamente posible. Si no, estaría dando como que tumbos, ¿no? A la hora de girar, y obviamente eso haría imposible que funcione correctamente en un dron. Entonces, tiene que estar bien sincronizado. Esos tres polos que entran en el motor están desfasados 120 grados. Son señales alternas, en realidad trifásicas, ¿ok? Que hacen girar al rotor. Y esas tres señales tienen que estar bien controladas, como les digo, ¿no? Bien sincronizadas. Y justamente para su sincronización necesitamos este componente, que es el ESC, o el controlador de velocidad de los motores, ¿no? En este caso de los motores brushless. Entonces todo motor brushless necesita, por lo general, este componente. Algunos le llaman driver, ¿no? Pero es simplemente el controlador de motor. Entonces, como ustedes ven aquí, por ejemplo, acá tenemos las tres salidas para el motor, que no tiene colores porque obviamente, como les dije, en este caso este motor recibe señal alterna en estos tres polos. Tiene tres salidas para el motor, y la entrada simplemente es la energía que también viene de la batería del equipo en general. Y tiene una salida también, PWM aquí. Acá tiene un cablecito blanco también, que es por donde recibe una señal PWM para indicarle al motor la velocidad a la que va a girar, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento de este ESC. Recibe energía por estos dos polos, ¿no? El rojo y el negro, que suele ser de 12 voltios y gran corriente. En este caso, por ejemplo, 30 amperios puede recibir como máximo. Y recibe también la señal PWM, en este caso que viene del cerebro del dron, que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Y eso genera el movimiento la señal trifásica de los cables azules y el movimiento del dron, ¿no? Del motor en este caso. El motor se va a ir moviendo dependiendo de esta señal PWM que le ingrese al cable blanco. ¿Ok? La señal PWM generalmente es de 5 voltios que recibe este SC. Acá les pongo un modelo en este caso, por ejemplo, este es el SC 4 en 1, digamos, porque este es el SC que está incluido en el Iris+, ese modelo que le hablé hace un rato. Acá los cuatro motores están, el SC está todo dentro de un módulo completo, ¿no? Y tiene obviamente que recibir cada uno su señal PWM, ¿no? Por eso está aquí este S1, S2, S3, S4. ¿No? Y acá está, la batería LiPo, ¿no? Que parece un ladrillo. Vamos a ver también ahora, vamos a discutirlo. Sobre el controlador de vuelo o autopiloto, o lo que yo les he estado diciendo, el cerebro del dron, ¿no? En este caso, yo le estoy poniendo los dos modelos más conocidos, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos el Pithawk, que es una evolución del modelo inicial que tenía 3D Robotics. ¿No? 3D Robotics tenía un modelo basado en Arduino, de hecho, que yo le denominaba ArduPilot, ¿no? Que empezó usando el lenguaje Arduino, todo el entorno de Arduino para poder generar el movimiento del dron, pero ya evolucionó en una tarjeta mucho más robusta, con muchas más capacidades, con mucha más cantidad de periféricos a las que se puede conectar, y ahora, es el Pithawk. Entonces este Pithawk, como les digo, también es un modelo open source. Su hardware es abierto, lo puedes encontrar su esquemático en internet, y su código también. Es decir, el programa que está dentro de este chip, dentro del cerebro del drone, del procesador que tiene este Pithawk, lo puedes encontrar en internet. Obviamente si deseas lo puedes modificar, pero ciertamente tiene muchos scripts, así que tendrías que revisar bien su código antes de modificarlo, ¿no? Y en la derecha tenemos el modelo NASA, en este caso NASA V2, les he puesto aquí, es un modelo antiguo ciertamente de JI.
No te permite programar, obviamente no encuentras su esquemático en internet ni tampoco su código, pero funciona muy bien, ciertamente lo hemos usado nosotros en Intel, ¿no? Seguimos usando este modelo. Funciona muy bien, pero no tiene tantos periféricos como tiene el Peacehouse, ¿no? Por ejemplo, en el Peacehouse le puedes incluir, si tú revisas en internet a detalle esa tarjeta, vas a poder incluir, por ejemplo, un sonar, puedes incluir no sé, un paracaídas, pues tienes bastantes periféricos de telemetría 1, telemetría 2, RTK inclusive, ¿no? Aunque no tan robusto, no funciona tan bien, la verdad, yo lo sé hace mucho tiempo, pero también tiene la opción, ¿no? Entonces, puedes usar también, tienen salidas de relé inclusive, para alguna aplicación extra que tú desees. Tiene muchos periféricos, ¿no? El NASA simplemente tiene las salidas del motor, las entradas de la orden del SC, y no tiene muchas más cosas, ¿no? También para manejar el gimbal, que también vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces no tiene muchas capacidades para adicionarle, ¿no? Ese es el detalle. Pero funciona muy bien, eso sí, ¿no? Y el soporte que tiene también es muy bueno, el NASA, ¿no? Esa es la ventaja. Ok, entonces estos dos componentes, o sea, cada uno de ellos es el más importante del drone, ¿no? Como les digo, es el cerebro. Aquí es donde uno tiene que programarle. Si no funciona esto, obviamente no funciona nada. Y además aquí también está dentro de este hardware, está también los sensores, ¿no? del drone, muchos de los sensores más importantes del drone. Entonces justamente vamos a hablar de eso, ¿no? Los sensores. ¿Qué sensores son básicos en un drone? Justamente los pongo acá. El GPS, obviamente para la navegación. El GPS es muy importante para darle la ruta, ¿no? Para decirle a dónde estás yendo y también para estabilizarlo al drone si deseamos que esté en un punto. El magnetómetro, al menos al inicio, te sirve para orientarnos o para que el dron se oriente de dónde está el norte magnético. El barómetro, que te ayuda para saber la altura del dron. El giroscopio y el acelerómetro, básicamente para conocer la actitud del dron, es decir, si el dron está inclinado hacia adelante, hacia la derecha, ¿no? Y ciertamente también ayuda para la navegación, ¿no? En este caso nosotros necesitamos conocer tres términos, ¿no? Que se usa mucho, es muy necesario conocerlo para entender al drone, ¿no? Los términos son el yaw, el pitch y el roll, ¿no? En este caso, si hacemos cruzar unos ejes, por ejemplo, en este caso en un avión, por ejemplo el verde, digamos que si este es el avión, digamos que este es como un eje vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces el yaw sería el ángulo que gira el dron en ese eje. El roll, igual, si este eje, el eje rojo, hacemos girar un poco, sería el ángulo roll. Y el pitch está cruzando las alas de este avión. Si hacemos girar en ese eje, el ángulo sería el pitch, ¿no? Tal vez acá podemos ver con más detalle, ¿no? El giro del pitch, lo que significa el giro del pitch, lo que significa el giro en este caso, roll, que es como ir a la derecha, ¿no? Como inclinarse a la derecha o izquierda, ¿no? Y el giro del yaw, ¿no? El giro del yaw, que es como cambiar la orientación, básicamente, ¿no? Entonces son los tres ángulos importantes que tenemos que conocer, ¿no? El pitch, el roll y el yaw. Bueno, para seguir hablando de los componentes, obviamente otro componente básico es el radiocontrol. Obviamente sin esto no podríamos manejar el dron. Es un componente importante, como les menciono. Existen también varias marcas de este tipo de equipos de radiocontrol. Cada uno de ellos, obviamente, de diferentes características. Algunos pueden tener alcance de 5 kilómetros, otros 1 kilómetro, ¿no? Dependiendo del costo también. Y vamos a ver cómo se relaciona este dron, es decir, cada una de las palancas con justamente los ángulos que hemos visto, ¿no? En un rato vamos a verlo. Supone que cada una de estas palanquitas que tenemos en el radiocontrol va a permitir mover de cierta manera a estos ángulos.
para que el dron pueda estabilizarse o pueda navegar, ¿no? En cierto sentido. Ya, la frecuencia a la que se suele comunicar este radiocontrol siempre es 2.4 GHz, ¿no? Porque es una banda libre a nivel mundial, entonces esa es la que se usa, ¿no? Básicamente el 100% de equipos, ¿no? Nunca he visto un equipo que maneje en otra frecuencia. Luego tenemos también la telemetría. Es un componente importante, pero no imprescindible. Uno puede volar un dron sin tener telemetría, pero sí es recomendable tenerlo, ¿no? En este caso, la telemetría es un componente que te permite tener acceso a los parámetros del dron en tiempo real. Es decir, mientras el dron está volando, tú puedes tener acceso a la altura, a si hay pérdida o baja señal GPS, o si la batería está baja, por ejemplo, o a qué velocidad está yendo, la aceleración, cuánto tiempo está en el aire. Entonces, obviamente, como te das cuenta, es importante tenerlo, ¿no? Es recomendable. Esto es una marca básica que les he puesto aquí, ¿no? Tienes dos. ¿Por qué tienes dos? Porque uno va en el dron, montado en el dron, para que el dron envíe sus parámetros, y otro va, puede ser a una laptop, una tablet, en tierra, ¿no? Que es justamente donde se va a poder visualizar cada uno de estos parámetros que menciono. Acá, por ejemplo, yo les pongo una imagen en este caso es una tablet. Esto que ven acá ustedes es un software, es donde se visualiza los parámetros. Cada uno de estos no se ve tal vez con detalle, pero acá vas a poder visualizar el pitch, inclusive el ángulo pitch, el ángulo roll. Acá puedes ver si está inclinado hacia izquierda, derecha, ¿no? O tiene algún problema, tal vez de baja batería, ¿no? Todo es lo que se puede observar en este software, ¿no? Software, en este caso de estación terrena, o ground station, ¿no? Que también vamos a verlo en un rato. Otro componente importante es la batería LiPo. La batería LiPo, obviamente es un tipo de batería que se usa mucho en los drones. ¿Ok? Suelen tener varias celdas, 3, 4, hasta 6 celdas. ¿Ok? Y cada una de estas celdas tiene un voltaje de entre 3.65 y 4.2 voltios. ¿Ya? Siempre va a ser así, cada una de las celdas. Ahora, cada batería LiPo puede estar compuesta de una celda, dos celdas, tres celdas, ¿no? Dependiendo del tipo de dron que vas a usar, ¿no? Eso ya depende, es cuestión de diseño, ¿no? Entonces, en este caso de la batería LiPo, es muy importante conocer esta batería porque si lo manejas de mala manera, puede dañarse o puede estar dañado y tú no te das cuenta y vuelas el dron con tu batería dañada y simplemente el dron obviamente va a fallar en el aire y puede caerse, ¿no? En este caso, cuando uno escoge una batería o revisa una batería, tiene que fijarse en estos parámetros, ¿no? Que estoy poniendo acá, que son los parámetros básicos de una batería LiPo. En este caso, la capacidad, que te suelen poner en miliampere hora, ¿no? Por ejemplo, acá, este dron, por ejemplo, tiene 5 ampere hora o 5000 miliampere hora, ¿no? Si ustedes ven aquí. 6S quiere decir, en este caso, que tiene 6 celdas, ¿ok? Después, obviamente, el voltaje va a depender de las celdas, ¿no? Simplemente multiplica 6 por 3.65, más o menos te da el voltaje mínimo que va a tener la batería. El discharge, en este caso el parámetro C, que también ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, en esta batería, 130C dice, ¿no? El parámetro C también es un parámetro importante porque te indica cuánto de corriente en un momento el dron puede, o la batería puede proveer, ¿no? Ese es el parámetro C. Cuánta corriente de descarga, ¿no? Soporta la batería. ¿Y cuándo es que el dron genera esas corrientes fuertes de descarga? Bueno, cuando hay movimientos bruscos, ¿no? Cuando el dron está enfrentándose tal vez, por ejemplo, ¿no? Tal vez a vientos fuertes. Entonces ahí es cuando el dron necesita más corriente para sustentarse, ¿no? Para así girar el motor en este caso. Entonces ahí es donde suele importar este parámetro C, ¿no? Entonces no podemos pasar por alto ese parámetro. Y obviamente el peso, ¿no?
siempre vamos a querer que la batería LiPo tenga la menor cantidad de peso posible, ¿no? Que también tenemos que fijarnos siempre en ese parámetro. ¿Cómo funciona el dron? El dron obviamente vuela gracias a las hélices que tiene. Por ejemplo, acá yo le he puesto la gráfica de un dron de 4 motores, un quadcopter que le llaman. En este caso, por ejemplo, si el dron tiene este orden, esta estructura o esta configuración, por ejemplo, los hélices que están opuestas tienen que tener el mismo sentido. En este caso, sentido antihorario, por ejemplo, ¿no? Y las otras hélices en la otra diagonal, obviamente, otro sentido. Si todas tuvieran el mismo sentido, el dron estaría girando como un trompo, digamos, en el aire, ¿no? Porque no habría compensación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, justamente para compensar eso necesitamos que las otras dos hélices giren en sentido contrario. ¿Ya? Entonces siempre va a suceder eso. Sea 6 hélices, sea de 7, o perdón, de 8, ¿no? Porque siempre vas a encontrar números pares, básicamente, casi siempre, ¿no? Y bueno, acá está la relación justamente, como les digo, del control, radio control con los ángulos pitch en roll y yaw, ¿no? Ciertamente el radio control tú puedes configurar cada una de las palancas, pero por lo general el throttle está a la izquierda. Es decir, el throttle es una palanca que te permite elevar el dron, elevarlo o bajarlo, ¿no? Y mover estas palanquitas a la izquierda te permite hacer girar el dron en el ángulo yaw. En la derecha tenemos, por lo general, estoy poniendo de forma general, ¿no? Cómo está configurado estas palancas, ¿no? Porque ustedes pueden cambiarlo internamente, si desean. Pero por defecto te viene de esta forma, ¿no? El dron, en la palanca del caso a la derecha, por ejemplo, al subir y bajar esa palanquita, te permite girar el dron en el ángulo pitch, ¿no? Es decir, la nariz va a mirar hacia arriba o abajo, ¿no? Si fuera un avión. Y si la palanca lo mueves a la izquierda o derecha, hace que el dron vaya a la izquierda o derecha, ¿no? Es decir, mueva el dron en el ángulo roll. Okay, básicamente esos son las palancas de este radio control, pero adicionalmente sueles tener en el radio control más palancas, ¿no? Como por ejemplo para de repente hacerle un aterrizaje forzoso, encender un paracaídas, por ejemplo, o tomar una fotografía si hay una cámara. ¿Okay? Luego tenemos el software de estación terrena, o también conocido como Ground Station. Este componente, miren, lo que hablamos nosotros hace un rato del Peacehouse, ya cada uno de estos cerebritos o controladores de vuelo está ligado con cierta estación terrena, ¿no? O cierto ground station. Por ejemplo, el Peacock está ligado o va de la mano con este software, el Mission Planner. ¿Okay? Y el otro, el NASA, por ejemplo, va ligado con software también propio del DJI, que es el DJI Ground Station Pro, ¿no? Que ahora ha salido, que inicialmente tenía esta forma, ¿no? Se parecen, obviamente, se parecen. En este caso, por ejemplo, el Mission Planner tiene esta configuración. Tienes un lado donde puedes ver el recorrido del dron, ¿no? Por dónde está yendo. Puedes configurar el modo automático. En la izquierda puedes ver el estado del dron y si está yendo a la izquierda o derecha, ¿no? Y puedes hacer planes fotogramétricos, ¿no? Esta es, por ejemplo, una imagen de una misión que ha hecho el dron. Y en el caso del software Ground Station del DJI, igual, pues, ¿no? Igual tiene las mismas características, solo que diferente presentación. Cada uno tiene tal vez cosas, sus ventajas, digamos. Acá, por ejemplo, en el DJI Ground Station puedes ver el tiempo de vuelo, cuánto va a demorar el dron en hacer todo el recorrido que le estás programando, ¿no? Ok, entonces básicamente este elemento es imprescindible cuando también vueles el dron, ¿no? Entonces cuando uno vuela el dron siempre va a tener el piloto y además un copiloto que esté atento en la tablet o en la laptop revisando
estación terrena, ¿no? Bueno, con respecto a las aplicaciones, obviamente una de las más importantes que tenemos, que nosotros vemos hoy en día son la filmación y fotografía, ¿no? Hoy en día todo el mundo está viendo imágenes aéreas de los estadios, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Con la coyuntura, por ejemplo, de los mercados, qué tan hacinados están. Es muy útil, pero también simplemente puede usarse como diversión, ¿no? Para filmación y fotografía. Ahora ya una aplicación un poco más productiva, digamos, un poco ya entrando un poco más a la industria. Por ejemplo, puede servir para inspección y mantenimiento. Hoy en día se usa para inspección de, por ejemplo, de torres o de antenas, en este caso, por ejemplo, de estaciones móviles, ¿no? Por ejemplo, acá para estaciones eólicas, puedes supervisar, no necesitas que alguien esté subiendo tal vez, dependiendo de qué se va a supervisar, ¿no? Es muy útil, ¿no? Inclusive este también se suele usar en las torres eléctricas, en la línea de transmisión, por ejemplo. Si es que el dron lleva montada una cámara térmica, puede visualizar muy bien si es que está viendo tal vez una falla en línea de transmisión, alguna fuga tal vez, ¿no? Gracias a la temperatura uno puede visualizar eso, ¿no? En cartografía, generación de mapas o inclusive modelos 3D, viene siendo muy usado también, ¿no? En topografía, básicamente, una de las ventajas de estos equipos es que te permite disminuir personal, porque probablemente ya no necesites a muchos topógrafos que estén colocando teodolitos, por ejemplo, en 20 hectáreas, sino básicamente pondría simplemente puntos de control y haces el vuelo con el dron y te ahorras tiempo porque lo hace más rápido, te ahorras personal, pero obviamente es eficiente y es muy útil, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha hecho una generación de 3D. De hecho, nosotros también en Ictel hicimos, cuando hubo hace un tiempo esto del fenómeno del niño, y hubo desborde de huaicos, necesitamos usar el dron para hacer levantamiento 3D. Ese es uno de los resultados, por ejemplo, que se hizo en este caso en la quebrada El Pedregal en Chosica, ¿no? Para hacer un 3D, un levantamiento 3D de la zona, ¿no? Por donde iba a circular el huaico y se puede estimar inclusive el recorrido con eso. Luego, otro de los campos donde está siendo muy usado, ¿no? Probablemente uno de los más conocidos también para Intel, porque tenemos muchos proyectos que hemos hecho en este ámbito, en lo que es agricultura de precisión, ¿no? Se usa bastante gracias a que el dron puede montar diferentes tipos de cámaras, ¿no? Puede ser cámara multispectral, que te genera, bueno, mapas como por ejemplo estos que se ve aquí, en la izquierda, donde se puede ver el estado de salud de las plantas, ¿no? Puede ser también generación de mosaicos, para revisar, por ejemplo, 10 hectáreas de cultivos. En este caso, nosotros hemos hecho proyectos para revisar campos de maíz, el estado de salud de los cultivos de maíz. Y se puede revisar de esa manera si tal vez le falta algún componente a los cultivos, ¿no? Tal vez está deshidratado, la planta necesita más agua o cierto nitrógeno, no sé, ¿no? Se puede revisar dependiendo de la cámara que uses, ¿no? Inclusive se puede usar cámara hiperespectral, es una cámara mucho más costosa, pero ya, bueno, obviamente suben todos los precios y tal vez no suele ser muy viable, ¿no? También se utiliza, en este caso, en la derecha yo les estoy poniendo acá una imagen en este caso, como esparcidor en este caso, de pesticidas. Obviamente las plantas necesitan siempre estar bien cuidadas. Entonces, por ejemplo, hoy en día en Perú, en Tarapoto y también tengo entendido en el norte, se está usando mucho estos drones, generalmente de 6 hélices gigantes, que suelen llevar unos 15 litros, por ejemplo, de pesticidas o 10 litros. Y empiezan a echar en el arroz de tal manera que lo hace más rápido, ¿no? Lo hace más rápido que vaya una persona
al caminar por tantas hectáreas. ¿No? El dron lo hace mucho más rápido, disminuyendo los costos y el tiempo, ¿no? Se usa mucho hoy en día. En Tarapoto, al menos yo tengo entendido que se usa mucho en los campos de arroz. Está mejorando la productividad incluso. Nosotros también lo estamos usando en la agricultura de precisión. Hoy en día tenemos un proyecto en Nia La Molina, en este caso para detectar el estado de salud de los cultivos de paltos y analizar también el desarrollo del, del cultivo, ¿no? Dependiendo de ciertas condiciones. Nosotros tenemos un Phantom 4 Pro V2. También tenemos unas cámaras multispectrales y térmicas con las que hacemos las adquisiciones de imágenes, ¿no? ¿No? Últimamente estamos trabajando mucho en la agricultura de precisión, en Intel. Y bueno, también se utiliza mucho en vigilancia, hoy en día tal vez más, en algunos países asiáticos. Tal vez han visto las noticias que lo están usando para monitorear la temperatura, por ejemplo, de las personas, ¿no? En una zona concurrida tal vez, o para vigilancia. De hecho, se han capturado también algunas personas en otros países gracias a las cámaras que llevan los drones, ¿no? Entonces es muy usado también en este ámbito, ¿no? Acá, por ejemplo, también se está utilizando en el lado izquierdo, ustedes ven imagen donde se utiliza para apagar incendio, por ejemplo, ¿no? Obviamente es muy útil porque tal vez una persona no puede alcanzar o la misma máquina del bombero no puede alcanzar pisos muy altos. Entonces los drones sirven mucho para el incendio a esas alturas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un edificio de 10 pisos, ¿no? Y recientemente lo está usando, ¿no? También hoy en día en algunas ciudades de Estados Unidos se está usando el transporte, por el delivery, ¿no? Los drones están llevando libros o algunos paquetes a algunas zonas seguras, básicamente, ¿no? Aquí en Perú tal vez un poco complicado todavía implementarlo, pero sí se está haciendo ya, se está usando ya esta aplicación en otros países, en otras ciudades. También en minería, ¿no? En minería está siendo muy usado, eh, como les mencioné inicialmente, para transportar carga de 5 kilos, por ejemplo, ¿no? Está usando mucho para detectar minerales también. Si es que montas una cámara, por ejemplo, hiperespectral, puedes detectar minerales, ¿no? Y eso obviamente mejora la ganancia o eficiencia de la empresa, ¿no? La empresa minera. Y bueno, viendo un diagrama en porcentajes, podemos ver cada uno de los usos de los drones en los diferentes aspectos, ¿no? Construcción, agricultura, energía, ¿no? En construcción puede entrar, por ejemplo, la parte de, como les mencioné al inicio, de cartografía, ¿no? También topografía. Es un ámbito donde se está usando mucho. Ustedes ven ahí en la gráfica. El segundo ámbito, como les digo, también la agricultura, ¿no? Se está usando mucho. Básicamente esos ámbitos se está usando bastante, ¿no? Y el tercero básicamente sería el entretenimiento. Ustedes ven también ahí como para, digamos, para vigilancia o para reforzar, por ejemplo, digamos, como ahí dice ley, pero acá en Perú no se usa mucho todavía para esto, ¿no? Acá en Perú básicamente se usa mucho para construcción, agricultura, para entretenimiento, obviamente, y un poco de energía también, ¿no? Tal vez para, como les dije, para línea de transmisión, ¿no? Para, por ejemplo, hacer levantamiento de, de diques, para batimetría también se utiliza bastante, ¿no? Entonces todo eso son ya rubros un poco más abajo, ¿no? El primer rubro siempre es construcción, agricultura, básicamente los dos. Y entretenimiento también un poco, ¿no? Entonces básicamente ese es el resumen. Les quería presentar sobre los drones. Nosotros en Nickel tenemos un curso y lo hacemos 3 veces al año. Este año, debido a la coyuntura, no se estancó un curso que iba a salir hace un par de meses, pero ya se está implementando un curso de manera virtual, ¿no? Tal vez ya posteriormente ustedes puedan
llevar un curso donde se puede ver este tema más extensamente, ¿no? Con aplicaciones y usando los drones también del Intel. Bueno, entonces eso sería todo. Si tienen alguna consulta, me lo hacen saber a través de Leonardo. Ok, a ver, acá veo que me han hecho varias preguntas. Ujú. Sí, mira, en este momento vamos a darle pase al público. Sí, acá, bueno, tengo unas preguntas en el chat. Ujú. A ver, primero me dice, ¿cuál es más estable en vuelo, más autónomo? A ver, voy a responder algunas preguntas que estoy viendo aquí que se han hecho al chat. Me dicen cuál es el más estable en vuelo y más autónomo, ¿no? Bueno, los DJI, hoy en día, yo también los he manejado, son muy estables. Esa marca, personalmente les puedo decir que sí cumple muy bien su trabajo, ¿no? Pero, ojo que, como le digo, no siempre se requiere eh, solo estabilidad. Tal vez no te importa que no sea tan estable, pero que sí pueda cargar una gran cantidad de peso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Los drones estos que echan pesticidas a los arroces, tal vez no necesita que sea tan estable, lo suficiente como para, obviamente, haga su trabajo, pero lo que te importa más es que pueda cargar 15 litros y que pueda soportar ese trabajo robusto que necesitas en campo, ¿no? Es decir, el dron va a estar expuesto mucho tiempo al sol, va a trabajar muchas horas probablemente al día, entonces más te va a importar que tenga esa capacidad, ¿no? De aguantar todo ese trabajo rudo, digamos, que va a hacer, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre tienes que buscar que sea más estable, ¿no? Puede ser que simplemente te interese que, en este caso, por ejemplo, que sea capaz de hacer ese trabajo rudo y que tenga un buen tiempo de vida, ¿no? Con ese trabajo. Pero si hablamos de drones pequeños, por ejemplo, para filmaciones, que es lo más clásico, los DJI, los modelos Phantom, los Phantom 4 obviamente son los que están en el mercado porque ya el 3 ya no está, son los más estables, son muy buenos, los recomiendo y son bastante portables, ¿no? Después me dicen también, el DJI es recomendable para el uso en líneas de vista, para enlaces. Sí, sí, claro que sí, son recomendables. Personalmente no lo he usado, pero sí he tenido contacto con personas que lo han usado y no tengo problema. Ahora que también me dicen qué modelo y marca, ¿no? Qué modelo y marca. Así como le digo, siempre ustedes tienen que empezar a ver la aplicación a la que van a apuntar, ¿no? El DJI, por ejemplo, la marca más conocida es el DJI y tiene su modelo Phantom, que es el más conocido, el Phantom 4. Pero dependiendo, el Phantom 4 generalmente no tiene para ponerle, digamos, una cámara adicional, porque esa cámara que tiene montada, que viene de fábrica, no se le puede sacar o es muy complicado, ¿no? Es decir, no se recomienda sacar. Entonces a veces uno busca una marca tal vez que sea otro fabricante que pueda tener más capacidad de carga, ¿no? Entonces dependiendo, ¿no? Porque acá me preguntan qué marca de modelo será la más indicada, entonces dependiendo siempre de la aplicación. Pero, Siempre DJI por lo menos te va a dar buena performance, porque tiene bastantes líneas también de marcas, perdón, de modelos. Sí, Leonardo. sí, ¿Aló? ingeniero, tenemos también preguntas por parte de Facebook. Sí. ¿Me Ujú. escucha? A ver, Ok. También tenemos preguntas por nuestros espectadores de Facebook. Uno de ellos pregunta, ¿hasta cuántos kilómetros de viento, ingeniero? sí, sí, aló. Un espectador pregunta, ¿hasta cuántos kilómetros de viento puede soportar el dron de cuatro hélices? Bueno, va a depender del modelo, obviamente, ¿no? Por ejemplo,
El Phantom 4, Ingeniero, aló, sí, ¿me escuchas, Leonardo? Aló, 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 aló. continúe, ingeniero. Ah, ya, ya. Como te decía, el Phantom 4, por ejemplo, soporta 12 kilómetros por hora de viento. Probablemente no le vas a dar mucha, mucha, no vas a esperar que llegues a esa velocidad de viento, ¿no? 10 metros por segundo, por ejemplo, máximo podrías darle, podrías hacerlo volar a un ambiente de 10 metros por segundo. Y justamente también se utilizan algunas aplicaciones para ver eso, ¿no? Uno siempre tiene que ver la velocidad de viento en el que va a volar. Tiene que tener mucho cuidado en eso, ¿no? No puedes ponerlo. Ahora, mientras más grande sea el dron y más motores tenga, también va a soportar más velocidad de viento, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Ingeniero, tenemos Sí. otra pregunta. ¿Cómo son los permisos de prohibiciones para el uso de drones en Perú? Escuchamos. ¿Cómo dice? Perdón. ¿Aló? Aquí. No, ¿Cuáles no te serán escuché bien. los No te escuché bien, permisos? Leonardo. Ujú. Sí. Ah, Los per- permisos. Ujú. Ya. Bueno, hoy en día existe ya legislación, ¿no? Con respecto a este ámbito de los drones. Eh, en primer lugar, uno tiene que, cada persona que tenga un dron, tiene que registrarlo, en este caso en MTC, específicamente en lo que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Tiene que registrar eso. Entonces, uno cuando tenga que volar, siempre tiene que tener una especie de licencia un registro del equipo. Y aparte, uno también tiene que tener su licencia de piloto de dron. Y para eso tiene que llevar algunos cursos en academias, y estas academias tienen que estar validadas por justamente la DGAC, ¿no? La DGAC es el que regula todo con respecto a los drones, ¿no? Es decir, dónde puede volar, las alturas y todo, ¿no? Entonces, existen ese tipo de permisos que se necesitan sacar para volar, ¿no? Y generalmente también para cada vuelo que se haga se necesita sacar un permiso, ¿no? O al menos avisar al DGAC que vas a hacer un vuelo en tal zona, a tal hora, para que tal vez otra persona que también quiera volar en ese espacio aéreo eh, no tenga accidentes, ¿no? Ujú, Ujú. Ingeniero, tenemos otra pregunta. ujú. ¿Qué tipo de GPS se puede montar en un dron para la máxima precisión? Ya, bueno, tienes que fijarte por lo menos que tengas acceso al GPS, es decir, en realidad el término que se debe usar es el GNSS, ¿no? Un sistema de navegación global. El sistema de navegación global tiene la posibilidad de registrar el GPS, que es el sistema de satélites americanos, y también el GLONASS, que es el sistema de satélites rusos. También tiene el sistema de satélites Galileo, en este caso europeo, y inclusive el Baidu también, que en este caso es de China. Entonces, hay que buscar que el GPS o el GNSS en realidad que se compre tiene que tener mínimo el GPS más el GLONASS, por ejemplo. Que hoy en día lo encuentras, ¿no? En el mercado, es fácil de encontrar. Pero si tiene, además de eso, tiene el Galileo, inclusive el Baidu, será mucho mejor, te va a dar, vas a tener capacidad de todo el tiempo tener una buena señal GPS, ¿no? Que lo más probable, ¿no? Pero ojo que siempre va a depender de todas maneras de dónde estés. Si estás, por ejemplo, en una zona de edificios muy altos, los GPS siempre puede ser, digamos, puedes tener una menor recepción de todas maneras. Ujú. Sí, Leonardo. Ingeniero, tenemos otra pregunta. Un auditor nos comenta, quisiera saber, ¿han pensado en otras aplicaciones como pequeños brazos robóticos en estos drones? No te escuché bien. ¿Me dijiste brazo robótico para montarse en el dron?
No te escuché bien la pregunta. Así es. No, al menos yo no he visto. No, ¿Cuánto no. es el costo aproximado de fabricación propia de un dron estable? Un dron, bueno, depende de a qué le llamas estable, ¿no? Un dron, por ejemplo, en el que puedas montarle una cámara GoPro, por ejemplo, que puedas tal vez hacer filmación, eh, te puede costar acá en Perú 1.300 soles, sin contar la cámara, obviamente, ¿no? Porque va a depender de la cámara que le quieras poner. Una GoPro, pues sabes que está a 400 dólares. Puedes usar una Canon pequeña, te va a salir más barato. Pero quitando la cámara, te puede salir 1.200 soles, algo por ahí, ¿no? Y lo más recomendable en este caso sería comprar obviamente por partes, comprar tus motores. En Paruro ya hay tiendas donde que te venden los controladores de vuelo, las hélices también. No hay gran variedad, de hecho, pero sí hay como la suficiente como para construir uno. Entonces te puede costar 1.200 soles un dron de aficionado, ¿no? Que te puede durar probablemente 10 minutos de vuelo, ¿no? No tanto, ¿no? Te va a durar 10 minutos, 15 minutos, ¿no? A lo mucho. 15 sería lo mucho, ¿no? Dependiendo de cómo hagas tu diseño. Pero mínimo te debería durar 10 minutos un dron con 1.200 soles, sin contar la cámara. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Podría indicar el alcance de la señal de control remoto? ¿Cuál es lo máximo y qué